Tomé un mes libre para cuidar a mi abuela, no tenía idea de lo que escondía en su viejo coche. Lo encontré esa noche de tormenta. Cuando el rayo iluminó el garaje como un veredicto divino, un maletín oxidado, lleno de cartas amarillentas y fotos manchadas de sangre seca. Y en ese instante, juré que el hombre que destruyó mi vida pagaría con la suya, aunque eso significara mancharme las manos para siempre. El sol de Andalucía caía como un látigo sobre el camino de tierra que serpenteaba hasta la casa de mi abuela en las afueras de Córdoba. Hacía 10 años que no pisaba ese lugar, desde que mi madre me arrastró a Madrid huyendo de los fantasmas del pasado. Tu abuela es una loca, hijo, me decía ella, con los ojos hundidos en ojeras eternas. Pero ahora, con mi abuela postrada en una cama que crujía como huesos viejos, el teléfono sonó en mi bolsillo. Ven, Tomás. No tengo mucho tiempo. Su voz era un hilo, pero en ella oí el eco de algo más, un secreto que me arrastraba de vuelta al sur como una corriente subterránea. Llegué al atardecer. El aire cargado de jazmín y el zumbido de las cigarras que parecía un lamento colectivo. La casa era un relicto, paredes encaladas agrietadas, un patio interior con macetas de geranios mustios y ese garaje improvisado bajo un olivo centenario. Mi abuela, Carmen, me recibió con una sonrisa torcida, sus manos temblorosas aferradas a un rosario de cuentas negras. Has crecido, mi niño. Pareces tu padre. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Mi padre, Javier, muerto en un accidente cuando yo tenía 8 años. Un camión que lo aplastó en la autopista, según la policía. Mi madre nunca lo creyó, pero el duelo la consumió hasta que el cáncer se la llevó hace 2 años. Los días se fundieron en una rutina gris, le daba la medicina. Le contaba mentiras sobre mi vida en Madrid, un trabajo anodino en una agencia de seguros. Una novia que no existía. Y por las noches, cuando el viento ululaba desde Sierra Morena, ella murmuraba sobre el traidor. ¿Quién? ¿Abuela? Le preguntaba, pero ella solo cerraba los ojos y susurraba: el coche. Mira en el coche. Pensé que era el delirio de la vejez, el Alzheimer royéndole la mente como un topo ciego. Pero una semana después, la encontré muerta en su sillón. El rosario aún en la mano, la boca abierta en un grito silencioso. El funeral fue un ritual árido bajo el sol implacable. Solo unos pocos vecinos, la viuda de la panadería, el herrero cojo que juraba que mi padre era un santo. Ninguno mencionó a Raúl, mi padrino, el mejor amigo de mi padre, que ahora dirigía la cooperativa de aceite de oliva en el pueblo. Raúl, con su sonrisa de tiburón y sus trajes italianos que olían a dinero nuevo. Él no vino. Envió flores, un ramo ostentoso con una tarjeta, con cariño eterno. Raúl. Lo quemé en el patio esa noche, viendo cómo las llamas devoraban las palabras como si pudieran borrar su hipocresía. Enterré a mi abuela al amanecer, en el cementerio familiar donde yacían generaciones de Sánchezes, olvidados bajo cruces torcidas. Volví a la casa solo, el eco de mis pasos resonando como acusaciones. Fue entonces cuando recordé sus palabras. El coche. Ese SEAT 127 oxidado, un fósil de los 70 que mi abuelo había dejado en herencia, cubierto de telarañas en el garaje. Lo abrí con un chirrido que me erizó la piel. Dentro, en el maletero, un maletín de cuero agrietado, forzado como si alguien hubiera intentado abrirlo a la desesperada. Lo saqué bajo la luz de mi linterna, el corazón martilleándome en el pecho. Las cartas eran de mi madre a mi padre, escritas en noches de insomnio. Javier, Raúl nos está robando. La cooperativa es nuestra, no de él. Prométeme que lo detendrás. Fotos granuladas, mi padre y Raúl jóvenes, riendo en una vendimia, pero en una de ellas, mi padre tenía un moretón en la mejilla, y Raúl lo señalaba con el dedo.
la mirada venenosa. Y al fondo del maletín, un sobre sellado con cera roja, intacto. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro, un informe policial preliminar, fechado la noche de la muerte de mi padre. Posible sabotaje en los frenos del vehículo. Sospechoso, Raúl Mendoza. Socio en disputa. El caso se archivó por falta de pruebas. Mi abuela lo había guardado todos estos años, esperando que yo lo encontrara. Me senté en el suelo del garaje, el polvo adhiriéndose a mi sudor, y un rugido nació en mi garganta, un sonido animal que no reconocí como mío. Raúl. El hombre que me había bautizado, que me regalaba juguetes en Navidad, que lloró en el funeral de mi padre con lágrimas que ahora sabía falsas. Él había matado a mi padre por dinero, por el control de la cooperativa que valía millones en exportaciones a Europa. ¿Y mi madre? ¿Sabía ella? Por eso huyó. ¿Por eso se consumió en silencio? La rabia me invadió como un incendio forestal, devorando el duelo, dejando solo cenizas ardientes. Juré entonces, bajo las estrellas indiferentes de Andalucía, que Raúl pagaría. No con la ley, que lo había protegido una vez. Con justicia propia. Pero no sabía que ese juramento me arrastraría a un abismo donde el vengador y la víctima se confunden. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Vendí mi piso en Madrid, un cuchitril que odiaba. Transferí el dinero a una cuenta anónima y regresé al sur con una maleta llena de ropa oscura y un cuchillo de caza que compré en una armería de Sevilla. Me instalé en la casa de mi abuela, fingiendo ser el hijo pródigo que arregla el legado familiar. Contacté a viejos conocidos, Pedro, el mecánico del pueblo. Un tipo fornido con tatuajes de toros y una deuda eterna con mi padre por un préstamo que nunca cobró. Tomás, ¿qué necesitas? Me dijo por teléfono, su voz ronca por el tabaco. Información sobre Raúl. Todo. Pedro era mi puente. El intermediario que no sabía que lo era, leal, pero con sus propios demonios. Una hija enferma y facturas que lo ahogaban. Empecé pequeño. Fui a la cooperativa. Un edificio moderno de vidrio y acero que contrastaba con los olivares centenarios. Raúl me recibió en su oficina, con vistas a las colinas doradas. Tomás, qué sorpresa. Su abrazo fue cálido, pero olía a colonia cara y traición. Hablamos de la herencia, de cómo honrar el nombre de mi padre. Yo sonreía, asintiendo, mientras memorizaba los detalles, su agenda en el escritorio, las fotos de su familia de esposa, 2 hijas, el whisky escocés en el mueble bar. Necesito tiempo para decidir, le dije. La casa está en ruinas. Él ofreció ayuda, por supuesto. Mandó a un capataz a arreglar el techo. Error. El capataz era torpe, y en su bolsillo encontré un teléfono con mensajes de Raúl. Vigílalo. No confío en el chico. La noche cayó como un velo, y salí al olivar. El aire era espeso, cargado de promesas rotas. Caminé entre los árboles retorcidos, sus ramas como dedos acusadores, y planeé mi primer golpe. No sangre aún. Algo que duela en el alma, el dinero. Sabía que la cooperativa estaba en problemas. Exportaciones bloqueadas por un escándalo de adulteración de aceite. Pedro me lo confirmó, Raúl corta con agua y luces químicas. Si sale a la luz. Le pedí que robara muestras. Por tu padre, le dije. Pedro dudó, sus ojos huyendo a la foto de su hija en la pared. Es ilegal, Tomás. La justicia también lo es cuando falla. Aceptó, y esa noche, bajo la luna llena, me entregó las botellas en el garaje. Las analicé con un kit casero, el pH alterado. Residuos de clorofila sintética. Pruebas irrefutables. Las envié anónimamente a un laboratorio en Granada, pagando con efectivo. Mientras esperaba, la rabia se mezclaba con un vacío creciente.
¿Y si me equivocaba? No. Las cartas no mentían. Mi abuela no deliraba. Pero en las noches de insomnio, veía flashes, mi padre riendo con Raúl en la vendimia, mi madre susurrando traidor antes de morir. El informe policial era el clavo en el ataúd. 2 semanas después, el informe llegó, adulteración confirmada. Recomendación, denuncia inmediata. Lo publiqué en un foro oscuro de la red, con copias a inspectores de sanidad. El escándalo estalló como una granada, titulares en El País. Redadas en la cooperativa. Raúl llamó esa misma noche. Voz tensa. Tomás. ¿Qué demonios? ¿Estás detrás de esto? Fingí sorpresa. No sé de qué hablas. Padrino. Colgué. El pulso acelerado. Saboreando el primer sorbo de venganza. Pero no era suficiente. El dinero dolía. Sí. Pero yo quería su alma expuesta. Como la mía lo había sido durante años. Pedro vino al día siguiente. Pálido como un fantasma. La policía pregunta por mí. Dicen que robé las muestras. Su voz temblaba. Y vi el miedo en sus ojos. El mismo que yo sentía en mis entrañas. Diles que fue un accidente. Le mentí. Nadie te tocará. Pero sabía que era mentira. La ley. Esa puta ciega. Ahora cazaba al mensajero. No al rey. Le di dinero para su hija. Un sobre grueso. Corre si hace falta. Él se fue, y yo me quedé solo. El maletín de mi abuela abierto en la mesa como una herida supurante. La venganza había comenzado, pero ya sentía sus garras en mi propia carne. El escándalo se extendió como aceite derramado, manchando todo lo que Raúl tocaba. Los periódicos locales lo destrozaban, el rey del oro líquido cae por fraude. Inversionistas huyeron. Proveedores cortaron lazos. Y la cooperativa, ese monumento a la codicia de Raúl, se tambaleó al borde del abismo. Yo observaba desde las sombras, fingiendo preocupación en las reuniones de emergencia que él convocaba. Tomás, eres familia. Ayúdame a salvar esto. Me suplicó una tarde en su oficina, ahora despojada de lujos, con pilas de facturas como torres de Babel. Sus ojos, rojos por noches sin dormir, buscaban en mí un salvavidas. Le ofrecí uno, ven de tu parte. Desaparece. Por el recuerdo de mi padre. Él palideció, asintiendo con falsedad. Sabía que no lo haría. Raúl era un parásito, sin su hospedador. Moriría. Pero la venganza no era solo estrategia, era un veneno que me corroía por dentro. Por las mañanas, vomitaba bilis negra, el estómago revuelto por sueños donde mi padre me gritaba ¿hasta dónde? Hijo, hasta convertirte en él. Despertaba empapado, el cuchillo bajo la almohada como un amante traicionero. Contacté a Elena, una periodista de Córdoba que cubría el caso. La encontré en un bar de tapas, su cabello corto y ojos afilados como cuchillos manchegos. Necesito más, le dije, deslizando una copia del informe policial sobre la muerte de mi padre. Ella lo leyó, arqueando una ceja. Esto es dinamita, Tomás. ¿Pero por qué yo? ¿Qué ganas? Justicia, respondí, aunque en mi mente hoy venganza. Elena era mi nuevo intermediario. Una mujer con cicatrices propias, su hermano muerto en un accidente laboral, encubierto por una empresa corrupta. Está bien, dijo, brindando con un tinto. Pero si nos pillan, nos hunden a los dos. Juntos, tejimos la red. Ella publicó un artículo en su blog, El fraude del aceite, un asesinato impune en la sombra. Mencionaba el sabotaje en los frenos, sin nombres, pero con fechas y detalles que apuntaban directo a Raúl. Las redes ardieron, hashtags como justicia para Javier se volvieron virales en Twitter, impulsados por anónimos que yo creaba desde cuentas falsas. Raúl contraatacó, demandó a Elena por difamación. Y a mí me llamó histérico, estás loco. Como tu abuela, ella siempre odió lo que construí. Colgué.
Pero sus palabras me pincharon. ¿Y si mi abuela había mentido? No. Las pruebas eran sólidas. Pero el duda se colaba. Un gusano en la manzana. Pedro reapareció una noche, golpeando la puerta como un poseso. Me han interrogado, Tomás. Dicen que tú me pagaste. Su rostro estaba hinchado, un ojo morado. Lo dejé entrar, sirviéndole un coñac que apuró de un trago. Raúl sabe algo. Mandó a sus hombres. Hombres. Matones de la cooperativa. Tipos con camisetas ajustadas y miradas de mastines. Esa noche, oí motores rugiendo fuera. Me asomé por la ventana, 3 sombras en el olivar. Linternas barriendo la oscuridad. Corrí al garaje, el maletín en la mano, y arranqué el viejo Seat. El motor tosió como un fumador crónico, pero cobró vida. Aceleré por el camino de tierra, balas perdidas silbando contra la chapa. No me siguieron lejos, el pueblo era pequeño, y la policía rondaba. Me refugié en una posada en las afueras de Sevilla. Un tugurio con olor a fritanga y ronquidos eternos. Allí, con el corazón aún galopando, llamé a Elena. Están sobre mí. Ella maldijo, vuelve. Tengo una pista, Raúl tenía una amante en los 80. Una contable que desapareció. Si la encontramos. La amante. Otro hilo en el tapiz de mentiras. Pasé la noche planeando hackear su email gracias a un tutorial en la dark web. Y bingo, correos con un tal LTM. Laura Mendoza. Su hermana. No amante. Familia. Pero en uno. Una confesión velada, Javier lo sabía todo. Lo paramos. Lo paramos. Mi padre muerto por pararlo. Regresé al amanecer. El Seat cojeando como un soldado herido. Encontré la casa revuelta, cajones abiertos, fotos rasgadas. Alguien había buscado el maletín. Lo escondí bajo una tabla del suelo, pero el susto me dejó temblando. Fui a ver a Pedro. Su taller estaba cerrado. Un cartel de su alquila. Pregunté en el bar, su fue anoche. Con su hija. Dejó esto para ti. Un sobre con una nota, no puedo más. Perdóname. Diles que fue un error. Y dentro, mi sobre de dinero, intacto. El cobarde. La culpa me mordió, Pedro era inocente. Un peón en mi ajedrez sangriento. Juré protegerlo. ¿Pero cómo? La venganza devoraba a aliados como un lobo hambriento. Elena y yo nos reunimos en un café discreto. Ella con gafas de sol y un bloc de notas. Laura vive en Málaga. Jubilada. Viuda. Sabe cosas. Viajamos esa tarde. El AVE devorando kilómetros bajo un cielo plomizo. Málaga era un caos de turistas y yates, pero encontramos su piso en un barrio obrero, con vistas al mar que mentía con su calma. Laura nos abrió la puerta con recelo. Una mujer frágil de 60. Cabello blanco como espuma. Raúl es mi hermano, pero Javier era mi amigo. Nos dejó entrar, sirviendo té de hierbas que olía a menta amarga. Habló en susurros, en los 80. La cooperativa era de Javier y Raúl. Tu padre descubrió que él falsificaba cuentas, sifonando dinero para deudas de juego. Lo confrontó. Esa noche. ¿El camión? Lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Por qué no dijiste nada? Miedo. Raúl amenazó a mi familia. Pero ahora, con el escándalo, puedo hablar. Grabé todo en mi teléfono. El corazón hinchado de victoria. De vuelta en Córdoba, enviamos la transcripción a un fiscal anticorrupción en Madrid. La ley, por fin, se movía. Raúl fue detenido esa semana. Esposas plateadas contra su traje arruinado. Flashes de cámaras como relámpagos. Lo vi en las noticias. Su rostro demacrado, gritando inocente. Me reí solo en la casa, abriendo una botella de vino de la cooperativa irónico, envenenado ahora por la verdad. Pero la euforia duró poco.
Una llamada anónima esa noche, sabemos lo del maletín. Tomás. Corre. Colgué, el terror helándome la sangre. ¿Quién? ¿Restos de la red de Raúl? Salí al olivar. El viento susurrando secretos entre las hojas plateadas. Allí, bajo un árbol que mi padre plantó, cavé un agujero y enterré el maletín. No por miedo, sino por rabia. La venganza no terminaba con su arresto. Quería verlo romperse, confesar, suplicar. Pero el juego se complicaba. Ahora, yo era el cazado. La detención de Raúl fue un circo, vecinos vitoreando en la plaza, periodistas acampados frente a la comisaría. Y yo, el hijo del fantasma, observando desde un bar con vistas. Bebía café solo, amargo como mi alma, mientras el telediario repetía su nombre, Raúl Mendoza, arrestado por fraude y posible homicidio. Elena me mandó un mensaje, lo logramos. Cena para celebrar. Respondí pronto. Mentira. La celebración era un lujo que no podía permitirme. La perenoye me había convertido en un lobo enjaulado, saltando ante cada sombra. Regresé a la casa al anochecer, el SEAT traqueteando como un aviso. La puerta estaba entreabierta, un hilo de luz escapando como sangre. Entré con el cuchillo en la mano, el pulso un tambor de guerra. Nada. Solo el viento jugando con las cortinas. Pero en la mesa de la cocina, una foto mía de niño, con mi padre y Raúl, y garabateado en rojo, la sangre llama a la sangre. Mi estómago se revolvió. Raúl. No. Él estaba en una celda. ¿Sus hombres? Llamé a Pedro, pero el número estaba desconectado. Elena tampoco contestaba. El pánico me invadió. Un maremoto que me dejó de rodillas, sollozando por primera vez desde la muerte de mi abuela. ¿Qué había desatado? No venganza, sino un infierno donde todos ardíamos. Al día siguiente, conduje a Málaga para ver a Laura. El viaje fue un borrón de autopistas y radios hablando del caso. Ella me abrió con ojos hinchados, el piso oliendo a incienso quemado. Tomás, lo siento. Anoche. Vinieron. ¿Quiénes? Amigos de Raúl. Me advirtieron que cerrara la boca. Mostró moretones en el brazo, huellas dactilares como firmas de violencia. La rabia me cegó, abrase su frágil cuerpo, jurando protección. No saldrás de esto sola. Le di dinero, suficiente para huir a Portugal si hacía falta. Ella negó, no. Testificaré. Por Javier. Su coraje me avergonzó, yo, el vengador. Me sentía un niño asustado. De vuelta, busqué a Elena. Su piso en Córdoba era un caos de papeles y tazas sucias. No estaba. El portero dijo, su fue con un tipo. Parecía alterada. Un tipo. ¿Colaborador? ¿Enemigo? ¿A qué es su email y contraseña predecible, Justicia 82? Y encontré un hilo con un fiscal. Necesito más pruebas. Reúnete conmigo. La fecha, anoche. En un motel de las afueras. Corrí allí. El SEAT rugiendo como una bestia herida. El motel era un antro, neones parpadeantes, parejas furtivas. Golpeé la puerta 12, nadie. Forcé la cerradura con una ganzúa improvisada lección de YouTube. Dentro. Sangre en las sábanas. Un teléfono roto. Elena no estaba. Pero su blog, Raúl no actuó solo. El fiscal. El fiscal. Antonio Vargas. El hombre que había archivado el caso de mi padre. Su nombre en el informe original. Con una nota, cerrar por falta de evidencia. Complicidad. Busqué en la dark web, pagando a un informador virtual por registros. Pagos sospechosos, transferencias de la cooperativa a cuentas offshore ligadas a Vargas. El nudo se apretaba. Raúl no era el único monstruo, había una hidra. Cabezas cortadas que volvían a crecer. Esa noche, irrumpí en la oficina del fiscal en Córdoba.
Era tarde. El edificio vacío salvo por un guardia dormido. Subí por las escaleras de servicio. El corazón un yunque. Su despacho, fotos familiares. Diplomas enmarcados. En el cajón. Un sobre con mi nombre no, con el de Javier. Lo abrí, cartas de chantaje. Mi padre exigiendo la verdad sobre los frenos. O lo publico todo. Y una respuesta de Raúl, Vargas lo manejará. Mi padre muerto por silencio comprado. El fiscal entró entonces. Sobresaltado. ¿Tú, qué haces aquí? Era un hombrecillo calvo. Ojos de rata. Lo empujé contra la pared. El cuchillo en su garganta. Háblame de mi padre. Sudaba. Balbuceando, fue un accidente. Raúl. Exageró. Pero el caso está cerrado. No para mí. Lo até con su corbata. Lo interrogué durante horas. Confesó, testigos silenciados. Pruebas destruidas. Un soborno de 50.000 euros. Raúl pagó. Yo miré para otro lado. Lo dejé vivo, atado y amordazado, con una grabadora, reproduciendo su confesión en bucle. Anónimamente. La envié a la prensa. Al amanecer. Vargas era Chending, fiscal implicado en encubrimiento. Renunció esa tarde. Su carrera en ruinas. Llamé a Elena, por fin contestó. Voz ronca, estoy bien. Me escondí. Gracias por la pista. El fiscal. Lo pillaron. Pero Tomás. Esto no acaba. Tenía razón. La red se cerraba. Pero yo sangraba. Pedro reapareció en un mensaje de texto desde un número nuevo. En Granada. Mi hija está a salvo. Pero Raúl mandó recado, dile a Tomás que su padre no era santo. ¿Qué significaba? Dudas otra vez. Fui al olivar. Desenterré el maletín. Entre las cartas. Una foto olvidada, mi padre con una mujer desconocida. No mi madre. Abrazados en una playa. Infidelidad. El veneno se extendió. Y si mi venganza era ciega, aún así. Avancé. Testifiqué contra Raúl en una audiencia preliminar. Mi voz firme como acero, él mató a mi padre. La sala bullía. Su esposa llorando en la galería. Sus hijas mirándome con odio puro. Raúl me fulminó con la mirada, mientes, chico. Tu padre era un ladrón. El juez ordenó custodia, el juicio se acercaba. Pero en el aparcamiento, un coche negro me siguió. Aceleré, girando por calles estrechas hasta perderlo. En casa, encontré una nota en la puerta, ¿el próximo eres tú? La furia me consumió, cargué el cuchillo y esperé la noche. La espera fue un purgatorio de sombras y susurros. Dormía con una pistola al comprada en el mercado negro de Sevilla, fría como la traición en mi mano. Cada crujido era un enemigo, cada llamada un cebo. Elena se convirtió en mi ancla, nos veíamos en moteles anónimos, planeando el golpe final. El juicio es en 2 semanas, dijo una noche, su cabeza en mi hombro. El olor de su perfume mezclándose con el de la derrota. Necesitamos testigos irrompibles. Laura accedió a declarar. Pedro, desde su escondite, envió un efadeiba grabado. Pero el miedo nos unía y nos rompía, ¿vale la pena? Me preguntó ella, besándome en la oscuridad. Por mi padre, sí. Mentira a medias. Ahora, era por nosotros. Por el lazo forjado en el fuego de la venganza. Raúl, desde la cárcel, movía hilos invisibles. Su esposa, Isabel, me contactó, por favor, Tomás. Habla conmigo. Era una mujer elegante, 50 años de gracia andaluza, pero sus ojos estaban vacíos. Nos reunimos en un convento abandonado en las afueras, un lugar de ecos y cruces polvorientas. Raúl no es un monstruo, suplicó, tendiéndome un álbum de fotos. Imágenes de vendimias felices, mi padre incluido. Era ambicioso, sí. Pero Javier lo provocó. Provocó,
Me mostró una carta, mi padre acusando a Raúl de robo, amenazando con disolver la sociedad. Tu padre jugaba sucio. Tenía deudas. Una amante. La foto de la playa. Mi mundo se tambaleó. Mentiras. No. Pregúntale a Pedro. Pedro. Lo llamé esa noche, contestó desde una cabina en Granada. Sí, Tomás. Javier tenía problemas. Apostaba en las peleas de gallos. Perdió mucho. Pidió dinero a Raúl. No devolvió. Por eso la pelea. El suelo se abrió bajo mis pies. Mi padre. No un santo, sino un hombre roto por vicios. La rabia se volvió contra mí, vengaba a un mentiroso. No importaba. Raúl lo había matado. Colgué, el teléfono resbalando de mi mano sudada. Elena me encontró así, acurrucado en el suelo. Todos tenemos sombras, murmuró, acariciando mi cabello. Esa noche, hicimos el amor con urgencia, como si el mundo acabara al alba. Pero el alba trajo noticias, Laura, apuñalada en su piso. Sobrevivió, pero en coma. Fue un aviso, dijo el policía por teléfono. Quédese quieto, señor Sánchez. No me quedé. Huí a Granada, buscando a Pedro. Lo encontré en un albergue para indigentes, su hija en un hospital cercano. Me vendiste. Le espeté, empujándolo contra la pared. Él no se resistió. Solo lloró. No. Raúl me ofreció dinero por información. Lo tomé por mi niña. Perdóname. El intermediario. Traidor. Lo golpeé. Puños lloviendo hasta que la sangre manchó el suelo. Eres como él. Se derrumbó. Sollozando, tu padre me salvó una vez. Por eso te ayudé al principio. Lo dejé allí, roto como yo. De vuelta en el SEAT, conduje sin rumbo. Las colinas de Andalucía a desfilar como testigos mudos. El twist llegó en una gasolinera olvidada, bajo un sol que quemaba como arrepentimiento. Mi teléfono vibró, un video anónimo. Lo abrí, y vi a mi madre, joven, en una cinta VHS digitalizada. Hablaba a la cámara, Tomás. Si ves esto, significa que Carmen te lo dio. Javier no murió por accidente. Pero no fue Raúl solo. Yo. Yo lo supe y no dije nada. Por ti, por protegerte. Lágrimas en sus ojos. Raúl pagó, pero tu padre lo provocó. Y yo, cobarde, callé. El video terminaba con ella quemando documentos. Mi mundo se invertía, mi madre, cómplice por omisión. La furia se volvió hiel, amarga e irreveladora. La venganza no era solo contra Raúl, era contra el silencio familiar, contra la ilusión de pureza. Regresé transformado, el odio refinado como aceite puro. Contacté al fiscal nuevo, un tipo íntegro llamado Morales, tengo más. Pero necesito inmunidad. Él aceptó una reunión en Madrid, neutral. Viajé en tren, el maletín atado a mi cintura. En la estación, sombras me siguieron, las perdí en el metro, corazón latiendo como un prisionero. Morales me recibió en una sala gris, hábleme. Le mostré todo, cartas, videos, confesiones. Esto destruye a Raúl. Y a Vargas. Firmamos un acuerdo, testigo protegido. Pero al salir, un disparo silbó. Me tiré al suelo, vidrios estallando. El tirador huyó, yo, ileso. Supe, la hidra rugía. Elena me esperó en el hotel, pálida. Te vieron. Nos abrazamos, planeando el exilio temporal. Pero el juicio se acercaba, y yo no huiría. No aún. El juicio fue un teatro de horrores en el Palacio de Justicia de Córdoba. Un edificio barroco que parecía burlarse de la justicia con sus ornamentos dorados. El aire estaba cargado de murmullos y flashes, familias divididas como olivares partidos por la sequía.
Entré flanqueado por guardaespaldas del programa de testigos. El maletín llano en mi poder, entregado a Morales. Raúl. En el banquillo. Parecía un espectro, traje holgado. Ojos hundidos. Pero su mirada aún tenía colmillos. Me vio y sonrió. Una mueca que decía, te tengo. La fiscalía abrió con fuerza, fraude probado. Adulteración masiva. Y el homicidio de Javier Sánchez como pieza central. Llamaron a Laura primero. Aún en silla de ruedas. Su voz un hilo tembloroso, Raúl ordenó sabotear los frenos. Lo oí discutir con Vargas. La sala jadeó. Isabel sollozó. Sus hijas aferradas a ella. Luego, Pedro por video, me pagó por callar. Pero Tomás. Él busca verdad. Mentira piadosa. Pero sirvió. Mi turno llegó al mediodía. El sol filtrándose por vidrieras como juicios divinos. Subí al estrado, jurando sobre la Biblia que mi abuela besaba en sus noches de rosario. Raúl mató a mi padre por dinero. Tengo pruebas. Proyectaron las cartas, el informe, el video de mi madre reeditado para omitir su culpa. La sala rugió, el juez golpeó el mazo. La defensa contraatacó al atardecer. Un abogado de Málaga con acento sibilante, el señor Sánchez busca venganza personal. Su padre era un deudor, un adúltero. Mostraron la foto de la playa, la carta de deudas. Murmullos como avispas. Mentiras, grité, pero el juez me calló. Raúl testificó entonces. Voz suave como aceite rancio, Javier era mi hermano. Pero él me traicionó primero, robando fondos. El accidente. Fue karma. Lágrimas falsas. Aplausos de sus aliados en la galería. Yo hervía, el sudor picándome como ácido. El clímax estalló en el receso, en el pasillo. Isabel me acorraló. Ojos desorbitados. Detén esto. Nuestras hijas sufrirán. La empujé como mi madre sufrió. Ella sacó un sobre, lee esto. Antes de destruirlo todo. Era una carta de mi padre a ella, confesando amor, pidiendo perdón por la aventura. Mi mundo se resquebrajó, la amante era Isabel. Mi padre y la esposa de su mejor amigo. El triángulo perfecto para la traición. Corrí al baño, vomitando hasta vaciarme, el espejo devolviéndome un rostro de Judas. Regresé al estrado, pero el twist me rompió. Cuando me preguntaron por la carta, negué, no cambia nada. Mató a mi padre. Pero mi voz tembló, y el jurado lo notó. Esa noche, en la protección de un piso franco, confronté a Elena, ¿sabías? Ella negó, pero vi la duda en sus ojos. Todos mienten, dije, y la besé con rabia. Nuestro amor un campo minado. Al día siguiente, el veredicto, culpable de fraude, pero homicidio no probado. Falta de evidencia concluyente. Raúl salió en fianza, sonriendo como un lobo saciado. La furia me cegó. Esa noche, lo seguí a su casa, un chalet en las colinas. Escalé la valla, el cuchillo en la bota. Entré por la ventana trasera, el corazón un trueno. Lo encontré en su estudio, bebiendo whisky, solo. Tomás, dijo, sin sorpresa. Sabía que vendrías. Sacó una pistola, por Javier. Él me robó todo, dinero. Mujer. Confesó entonces. Voz quebrada, lo amaba, como a un hermano. Pero me traicionó. Los frenos. Yo lo hice. Lágrimas reales. Levanté el cuchillo, por mi familia. Pero vacilé, en sus ojos vi mi propio abismo. Disparó primero, rozándome el hombro. Caí, sangre caliente. Luchamos, cuerpos enredados en alfombras persas. Lo apuñalé en la pierna. Él me golpeó. Gritos alertaron a Isabel, entró, pistola en mano. Basta. Apuntó a mí por mis hijas. Pero el twist final apretó el gatillo. Y la bala se desvió.
matando a Raúl accidentalmente. Su grito fue un lamento primal, no. Yo huí, herido. El caos a mis espaldas. Sirenas a lo lejos. La bala de Isabel salvó mi vida, pero me condenó al exilio eterno. Corrí por las colinas, sangre goteando como lágrimas. El SEAT esperando como un cómplice fiel. Conduje hasta Sevilla, el hombro ardiendo, la mente un torbellino de arrepentimientos. Llamé a Elena desde una cabina, huye. Todo se derrumbó. Ella lloró, te amo. Encuéntrame en Lisboa. Colgué, sabiendo que no iría. El amor envenenado por mentiras no sobrevive. La policía me cazaba ahora, testigo convertido en agresor. Escena de crimen con mi sangre y huellas. Morales me llamó, ríndete, Tomás. Podemos negociar. Negociar. Como si la justicia negociara con demonios. Me escondí en un monasterio en las montañas de Ronda. Un lugar de silencio y votos rotos. Allí, vendí el SEAT a un chatarrero por migajas. Cambié mi nombre a Miguel, un apodo de infancia. Y me aceité la barba que había crecido como máscara. Los monjes no preguntaron, solo ofrecieron sopa y oraciones. Pero en las noches, el eco de la confesión de Raúl me atormentaba, me traicionó. Mi padre, el héroe, era un villano gris. Mi madre, protectora, una cobarde. Y yo, que era un vengador que había perdido su alma en el intento. Noticias filtradas, Isabel arrestada por homicidio involuntario. Liberada bajo fianza. Sus hijas, huérfanas de padre, en terapia. La cooperativa quebrada, vendida a extranjeros. Pedro, extraditado por robo, pero con sentencia leve por cooperación. Laura despertó del coma, testificando contra Vargas, quien purgó 10 años. Cadena de consecuencias, mi venganza había liberado verdades, pero a costa de vidas destrozadas. Elena publicó un libro anónimo, Sombras de Olivo, basado en nuestra historia. Vendió Miles, pero yo no lo leí, temía ver mi reflejo en sus páginas. Meses después, desde un pueblo portugués sí, fui a Lisboa después de todo, pero solo. Vi el final en un periódico, absolución póstuma para mi padre en un caso reabierto. Homicidio probado. Raúl, muerto, no pagó en corte, pero su legado era polvo. Isabel me escribió una carta, interceptada por un contacto, perdóname. Amé a tu padre, pero elegí mal. La quemé en una playa del Atlántico, las olas lamiendo las cenizas como absolución incompleta. Hoy, trabajo en una viña pequeña, manos en la tierra que mi padre amaba y traicionó. La rabia se ha enfriado en melancolía, un vino añejo que bebo solo. ¿Arrepentimiento? Sí, por Pedro, por Elena que encontré. Amamos un año, y nos separamos como extraños. Por las hijas de Raúl, inocentes en el fuego cruzado. Pero no por la venganza, me dio verdad, aunque sangrienta. En las noches de tormenta, oigo el SEAT rugir en sueños, y a mi abuela susurrar, justicia. Mi niño. Sé que no hay justicia pura, solo sombras que bailan. Pero en este exilio dorado, bajo el sol ibérico, he aprendido a vivir con las mías. Y si algún día vuelves, lector, a las colinas de Córdoba, recuerda, bajo cada olivo hay un secreto enterrado, esperando su hora. La mía llegó, y pagué el precio. ¿Tú, pagarías el tuyo?